ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Hola, amigos de la Victoria, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es muy importante mantener informados a todos los trabajadores sobre lo que está aconteciendo a nivel nacional con estas reformas que han venido haciendo. El día miércoles, jubilaciones en México, y ese foro fue importante porque fue convocado por la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Estuvo como ponente Gustavo Leal Fernández, y fue también con la presencia de nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, que es prosecretario de Jubilados y también es coordinador de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Nuestro compañero José de la Cruz también estuvo ahí. Ernesto Padilla, que es un analista importante en materia de la tercera edad. Y bueno, es necesario informarle a todos los trabajadores sobre esa reforma que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado y que fue promulgada y entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año, donde prácticamente dicen que nos van a pagar nuestras pensiones en esa unidad de medida administrativa, la UMA, que tiene un costo de 84 pesos, cuando nosotros estamos cotizando al Seguro Social o al ISSSTE, los que sean del ISSSTE, en salarios mínimos. Ya metimos nuestra demanda de amparo, fue admitida por parte de este juez, es un amparo indirecto. Si bien nos negaron la suspensión provisional, van a meterse al fondo sobre el tema de la inconstitucionalidad de esta ley, porque es una clara contradicción de lo que dice la Constitución con lo que aprobaron los diputados y senadores, y que también fue avalado por estos sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicen que esa unidad de medida administrativa, que todos sabemos la crearon para desindexar del salario mínimo las multas, los recargos, y ahora pretenden aplicarnos a todos los pensionados, jubilados, adultos mayores, a los trabajadores y a los futuros trabajadores de este país. Es muy importante seguirlo informando porque me he encontrado a muchos trabajadores y les pregunto si saben de esta reforma, y hay un desconocimiento de toda esta reforma que hicieron en el Congreso de la Unión y sus afectaciones que va a traer para todos los trabajadores. Entonces vamos a seguir informando de esto. También estuvimos en la semana, nos invitó el presidente de Bolivia, Luis Arce, que estuvo en nuestro país. Recordarán todos que este presidente de la República en su momento fue secretario de Economía en el gobierno de Evo Morales, fue el que desarrolló todos los programas sociales que hoy que están aplicándose en Bolivia. Estuvo en el Sindicato Mexicano de Electricistas en su momento, dando una charla a los trabajadores y a los dirigentes de la nueva central de trabajadores. Estuvimos ahí en la embajada, pudimos dialogar con él sobre la situación que prevalece en Bolivia después de ese golpe de Estado de hace un año que fue depuesto Evo Morales. Hubo elecciones y volvió a ganar el movimiento hacia el socialismo, el MAS, ahora con Luis Arce. Entonces nos parece relevante porque el Sindicato Mexicano de Electricistas continúa su actividad política para fortalecer sus lazos a nivel internacional también, y sobre todo que mantenemos nuestra posición muy firme y encontramos algunas coincidencias de lo que están haciendo en Bolivia con lo que nosotros estamos impulsando en México sobre el tema de la energía eléctrica. Recordemos que allá en Bolivia se nacionalizó la industria eléctrica, se nacionalizó también el tema de los recursos naturales como es su gas, y también tienen importantes minas de litio que permite que Bolivia sea hoy en día uno de los principales países productores de gas natural, también de litio, y sobre todo que en el sector energético hay tarifas justas para la población. Esa es una de las demandas centrales del SMEI, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, para que se reconozca en la Constitución el derecho humano a la energía eléctrica. Y toda vez que hoy con estos apagones permanentes por todos lados, pues las tarifas de luz se están ajustando mensualmente de acuerdo a la inflación, y al final quien termina pagando todos esos costos
o impuestos que se crearon con la ley de la industria eléctrica, pues son los usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional, que no hay un solo usuario que se queje de los altos costos de la electricidad en nuestro país. Y es un tema que tenemos que abrir a debate, porque todos sabemos que desde la firma del Telecán en México y Canadá, Estados Unidos, empezó el desmantelamiento de todo el sector productivo, sector nacional, para dar paso a las multinacionales que hoy las vemos de regreso. Y la mejor vista son todas estas gasolineras que ya se instalaron en todo el territorio nacional, las ExxonMobil, las Shell, las British Petroleum, las G500 españolas, las Wood que son francesas, y hoy pues vemos completamente pues toda esa participación a partir de la reforma que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto, que todos sabemos la forma como la aprobaron esa ley, a partir de estarles comprando conciencias a los legisladores con carretadas de dinero, de millones de dólares. Es un tema que vamos a seguir insistiendo en que se abra la discusión sobre todo el desmantelamiento del sector energético, petróleo, gas y electricidad, y nosotros le estamos planteando al presidente de la República que se avance en esa reforma constitucional para recuperar el sector energético de nuestro país, pero también se tiene que ver la parte social, porque la CFE no se puede seguir conduciendo como una empresa privada, común y corriente, y haciendo que los usuarios paguen tarifas pues altísimas que no tienen nada que ver con los costos de producción que hoy en día están en las distintas fuentes de generación en todas las distintas formas. Y bueno, es un tema a debate nacional. Invitamos a la población para que pues, sigamos debatiendo este tema del sector energético, y también informarles al auditorio que el Consejo Político Nacional de la nueva Central de Trabajadores pues, sesionó hace 8 días, y de los acuerdos relevantes es que la nueva Central de Trabajadores va a impulsar una consulta nacional para que los trabajadores del pueblo de México, a través de su voto libre, personal, directo y secreto, pueda opinar sobre qué tipo de empleo es el que quieren para los trabajadores. Si es a través de lo que establece el 123 constitucional, con todas las prerrogativas de la ley del Seguro Social, su contrato colectivo y un sindicato democrático independiente, o los trabajadores prefieren o quieren continuar con esa figura mal llamada loan sourcing, que es subcontratación, a lo cual no tienes derecho. Esa es una de las preguntas que vamos a poner en estas boletas. Vamos a informar los días próximos, porque esta consulta va a arrancar a partir del día 19 de abril, y la idea es abrir todos los locales sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas y de otros sindicatos para que puedan acudir todos los trabajadores del pueblo de México a opinar sobre este tema que prácticamente en el Congreso de la Unión está parado, pero sí sabemos que el Consejo Coordinador Empresarial está cabildeando para que no se elimine el outsourcing, sino que solamente se regule, supuestamente dicen para que paguen sus impuestos, pero en el tema de los trabajadores no quieren modificarle nada y mantienen esta figura de subcontratación o de intermediario, que prácticamente ya hay más de 4 millones de trabajadores en México que están contratados a través de esa figura, y también observamos que uno de los principales contratistas de esta figura pues es el gobierno federal. Hoy en CFE el 60% de las actividades son empresas contratistas. Lo mismo en Petróleos Mexicanos, y lo vemos como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también los que hacen limpieza y vigilancia son de outsourcing, en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a consultar para el día 19 de abril, y los resultados se los vamos a llevar al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y al Presidente de la República sobre el resultado de esta consulta. Y acordamos también que otra pregunta que se va a hacer es sobre el tema del sector energético. ¿Qué prefieren los mexicanos? ¿Recuperar la soberanía energética del país e impulsar una reforma constitucional? ¿O los mexicanos prefieren mantener la reforma que avaló el Congreso de la Unión y promulgada por Enrique Peña Nieto? Son dos preguntas importantes. Vamos a mantener informado al auditorio sobre los horarios,
de la consulta, los locales donde van a estar para poder llegar y que te den tu boleta y poderla poner y meter ahí en una urna transparente como se acostumbra en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y el único requisito es que puedas identificarte con una credencial, ya sea tu credencial de lector con fotografía vigente, para que todo sea legal y permita que el resultado lo podamos estar llevando y hacer público de qué es lo que opina el pueblo de México, qué es lo que opinan los trabajadores sobre estos dos temas. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.